En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, como ya se dieron cuenta, el título ahí está, Padre en la acogida, ¿verdad? Entonces voy a dar lectura. Esta parte es el número 4, es muy interesante, hay muchísimas cosas que decir. Sin embargo, pues no tenemos la capacidad tanto de la elocuencia como teológica, pues en la medida de nuestra capacidad también intelectual y espiritual, vamos a desarrollar esta parte que, como digo, es muy interesante. Conociendo la vida de San José, entonces también y luego confrontando también con nuestra propia realidad, ¿verdad? Para que pues estemos sabidos de eso que cómo vamos a desarrollar. Bien, número 4, Padre en la acogida. Leo. José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy en este mundo, donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios le ayudó a optar iluminando su juicio. Entonces, eso ya es bastante que decir, ¿verdad? Aunque en esta parte ya me he enfocado mucho, ¿verdad? En otro de los programas. No se trata nada más, ¿verdad? De un varón que acoge esa responsabilidad y que trata bien a la mujer, ¿verdad? Pero en el sentido de que le quitan el ser varonil, el ser plenamente varón al varón, ¿verdad? No, sino que ser plenamente varón y sin embargo también ser de una calidad descomunal, respetuosamente a la mujer, aunque como digo, en esto ya nos hemos referido en programas anteriores. Continúo la lectura, dice. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Esto, hermanos, es muy interesante, porque fíjense que, bueno, se lo voy a contar con una pequeña anécdota que me pasó en cierta ocasión. Pues a veces uno como sacerdote, como digo, se le presentan de todo, ¿verdad? Hermanos, hermanas, jóvenes, mujeres y varones con bastantes preguntas. Pues en una ocasión estaba pues una muchacha hablando conmigo y me decía, ¿verdad? De qué pensaba, ¿verdad? Porque tenía un novio y entonces pues quería casarse, pero no le parecían ciertas cosas que su novio tenía. Pero casualmente, pues una hermana ya mayor estaba a la par de nosotros y estaba escuchando, pues sin mala intención, por supuesto, la conversación que estaba teniendo la muchacha conmigo, y pues yo intentaba decirle algunas cosas, ¿no? Y entonces esta hermana, pues se metió en la conversación e hizo el siguiente comentario. Estas patojas de ahora, yo no sé por qué tanto razonamiento. Yo cuando me junté con mi marido, lo único que quería es formar hogar y ya está. Saber si era bueno o era malo, yo lo que quería era mi hogar. Decía esta hermana.
Oiga, eso tan interesante y parece tonto, ¿no? Pero en realidad tiene una gran sabiduría. Porque ciertamente hay cosas en las que nosotros vamos a adentrarnos en la vida vocacional. Tanto, bueno, vocacional me refiero no al sacerdote ni a la monja, sino vocacional de todo mundo. Tenemos vocación, para algo venimos a esta tierra. Y entonces cuando uno desarrolla su vocación, incluso aunque uno no logre como entender muchas cosas, si uno se lanza sin tanto razonamiento, y no porque uno sea tonto y sea bobo y no tenga uno razón para actuar, pero sin tanto razonamiento, uno se lanza en su vocación, se atreve a hacer las cosas, es entonces cuando se desarrolla la vida plenamente. Porque aquí toca parte de la historia, le voy a explicar también de una manera de carácter psicológica. Dice un sacerdote que es psicólogo también, de que mucha gente no es feliz porque el pasado no le deja ser feliz. Él le llama, ¿verdad? Imagino que así lo llaman los psicólogos, él le llama la memoria herida, y también le llama sufrir en el tiempo, en el sentido de que existen diversos tiempos en nuestra propia existencia. Existe el tiempo pasado, el que es presente, el que está transcurriendo, y el tiempo futuro que todavía no es. Y entonces él explica de que hay muchos sufrimientos que uno se inventa porque aún no ha pasado el tiempo y uno ya está sufriendo con eso que posiblemente pueda pasar. Entonces dice él, ese es un sufrimiento inventado. Pero hace más énfasis en el tiempo pasado. Mucha gente no es feliz por el futuro que pueda venir. Empieza, por ejemplo, un joven, ahora ya no estamos en esos tiempos acá, pero yo sí todavía viví esos tiempos. Le dice un joven a su mamá, mamá, ¿y si me agarran para el ejército? Y él empieza a sufrir porque de pronto lo pueden agarrar para el ejército. Y entonces la mamá le responde, pues, ¿ya te agarraron? No, entonces deja de tonterías. Hasta cuando te agarren nos vamos a preocupar. Es un sufrimiento de futuro que es un sufrimiento inventado porque no existe ese tiempo todavía. Pero dice este sacerdote, muchas de las personas tienen el sufrimiento y no pueden ser felices precisamente porque están anclados en un pasado que ya no existe, no lo pueden cambiar y no lo pueden soltar. Y entonces eso se le llama sufrir en el tiempo, o también se le llama la memoria herida. Mucha gente no ama su historia. Este sacerdote, él es muy dinámico, yo no soy muy dinámico a la hora de exponer algún tema, entonces lo expone de la siguiente manera. Si pasáramos, dice él, si pasáramos la película de su vida en una pantalla grande y también a la vista de mucha gente y gente que usted conoce, ¿usted se avergonzaría de algo que no está bien en la película que va pasando de la vida suya? Si usted tiene algunas cosas que dice, esto hay que cortarlo, esto no lo pueden ver los demás, entonces dice él, pues esa parte de la historia que uno quisiera como ocultar, quisiera uno que quedara hermético, que le daría vergüenza a uno, esa parte es la que usted no acepta de su existencia, y entonces esa parte no le deja ser feliz, Y entonces dice este sacerdote, no hay que odiar nuestra historia, por el contrario hay que amarla. Porque en la medida en la que uno no ama la historia, no ama su historia y los acontecimientos que en ella vienen, es entonces cuando uno no puede ser feliz. Como dice aquí el Papa Francisco, José acogió a María sin poner condiciones previas, confió plenamente en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad, es decir, apelar a la caridad, lo aprendido por ley. Y hoy en este mundo, bueno, allá entra otra situación, pero eso que le hizo aceptar Dios, eso él no le dio tanta vuelta y tanto razonamiento, a ver si me conviene o no me conviene. Sabía que venía de Dios, que era su vocación, y lo acogió sin peros. Y a pesar de que posiblemente, o más bien, lo más seguro es que no entendió todo. Eso es lo más seguro, que no entendió todo.
Por eso es que a continuación el párrafo siguiente dice, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Y entonces uno, como no lo logra entender, entonces uno se detiene. Acuérdense aquel pasaje de la Escritura en donde, eso está en el Génesis, me parece que en el capítulo 49, si no estoy mal, pero ya los últimos capítulos del Génesis, en donde pues Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Sodoma, por los pecados tan graves que tiene. Y entonces solo encuentran un justo, ¿no? Solo encuentran un justo, Lot y su mujer. Y entonces manda salir a Lot con su mujer, pero les dice, no volteen a ver para atrás. ¿Por qué les dice no volteen a ver para atrás? Y ya sabemos nosotros que la mujer de Lot no se aguantó, volteó a ver para atrás y entonces se convirtió en una estatua de sal. ¿Verdad? Eso que parece un hecho como mitológico, como una cosa increíble, como que no se puede creer eso, en realidad nos pasa a todos. Precisamente cuando Dios nos introduce en una historia, incluso a veces con nuestra propia, entre comillas, libertad, porque a veces uno elige cosas que en realidad no tiene uno como capacidad de ver qué alcance tiene. Por ejemplo, pues yo soy muchacho, tengo una novia, elegí a esta muchacha entre muchas que me gustaban o que yo quería, entre muchas de mis amigas, entonces yo elegí a esta muchacha. Y entonces uno dice, me voy a casar con ella. Pero al mismo tiempo que él está eligiendo, al mismo tiempo este pobre muchacho no tiene como el entendimiento suficiente para ver qué alcance tiene en el futuro esa decisión que tomó. Y resulta que cuando ya han avanzado en la vida, ¿verdad? Ya como casados, resulta que muchas veces se arrepiente y dice, mejor me hubiera casado con la otra o mejor me hubiera casado con la otra. Y no acogen esa vocación. Y es ahí donde hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Mucho sufrimiento. Entonces, esas son las cosas que de pronto nosotros no logramos entender. A mí me gusta mucho cuando me piden consejo, me gusta mucho, me dicen, especialmente mujeres, también hay varones, por supuesto, pero más, las mujeres preguntan más, no porque el varón no los pase, sino que el varón es como más reservado y más hermético y él se aguanta solito sus cosas. Pero más mujeres me preguntan, ¿verdad? Me dice, padre, fíjese que esto y esto y esto con mi marido y esto y lo otro y esto me está pasando y esto me hace y esto, pues yo no lo aguanto, estoy pensando en desapartarme. Entonces lo primero que le hago yo es conciencia. Dígame una cosa, ¿a usted la amenazaron para que se casara con él? No, padre. Ah, bueno, entonces tiene que saber, ese es un primer plano para poder soportar la realidad del sufrimiento que viene en todos los ámbitos de la vida, se case o no se case. Un primer momento es saber, tener conciencia, ser consciente de que yo mismo he elegido esa existencia. Lo que pasa es que en el momento de la toma de decisión yo no alcancé a entender, no entendí el alcance que tiene esa decisión que tomé. Y hay veces que no se entiende. Entonces a mí me gusta poner en la conciencia de las personas, ya sea mujeres o varones, aunque como le digo más mujeres, yo le digo, usted es la que eligió casarse con él, usted decidió hacerle caso, sí, padre. Ah, bueno, pues eso es un punto para que pueda soportar un poquito más, saber que usted mismo con su propia elección tomó eso. Ahora, hay cosas que se dieron ya ahora, que efectivamente, y entonces ya le vamos explicando otra cosa, ¿no? Pero lo que vamos con esto es la frase que sigue. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción, dice el Papa, es a menudo de decepción y rebelión. San José, por ejemplo, cuando acogió a la Virgen Santísima, tuvo que sufrir bastante. Uno es negarse a sí mismo. ¿Cómo así que que María está esperando y no es mi hijo? Entonces eso es negarse a sí mismo, tuvo que sufrir eso, ¿no? Vaya, inmediatamente cuando yo ya toma la decisión, bueno, está bien, pues vamos, y entonces ya tomamos a María por esposa, un tiempecito, ¿no? Y después tienen que ir caminando a empadronarse por la cuestión, ¿verdad? Ya sabemos la historia que según lo dice la Sagrada Escritura, pues Mateo, si no estoy mal, es Lucas, perdón, ¿verdad? Que tenían que ir a empadronarse porque había un edicto, ¿no? Y entonces tiene que ir con María y a punto de dar a luz. Y en toda esa controversia de ese mundo de gente, no encuentran lugar todo lo que sufrió José. No logra entender.
Y después de haberse empadronado, después que Herodes quiere mandar matar al niño, cuando aparecen los magos, y el ángel del Señor en la noche se le aparece y le dice: toma María, pero rápido, porque es que Herodes va a buscar al niño para matarlo. En la noche, cuánta complicación tuvo que pasar José. ¿Dónde se voy a ir? Y no fue a la vecindad. Estaba en Belén y tuvo que salir disparado para otro país. No logra entender, como le leímos la última vez, ¿no? Él no logra entender y se queja de plano que María tuvo que escuchar las quejas de José, aunque la Escritura no recoge ninguna palabra. No entendió, sin embargo, actuó inmediatamente, acogió aquello. Entonces, como dice el Papa aquí, nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José no fue así. Voy a seguir leyendo. Dice: José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Aquello que le está pasando, él lo ama, a pesar de que no lo entiende. Fíjense que a mí me gusta también decir, hablando de familia, hoy que estamos lastimosamente muy frustrados porque como que no encontramos la felicidad, mucho varón, mucha mujer se pierde de la felicidad simple y sencillamente porque no asume, no acoge lo que Dios le da. Aquí está, esto está aquí. Por ejemplo, si hablamos de familia, como ya indiqué, el varón o la mujer se están negando la vida, es decir, no quieren tener hijos, porque piensan que van a sufrir con un hijo, porque piensan que no les va a alcanzar el dinero, etc. Y como no logran entender o que creen entender, y entonces niegan en sus propios cuerpos, en su propia vida de matrimonio, niegan la vida. Y entonces, porque no asumen la vocación que Dios le dio de ser padres o madres de familia, y de pronto de una familia numerosa, entonces no pueden ser feliz. No puede ser feliz. Mucho hombre y mucha mujer están negándose a la propia felicidad, simple y sencillamente porque no se atreven a acoger aquello que Dios les da. No se atreven a acogerlo, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta decir eso, porque uno mira, y si de pronto me están viendo personas que están casadas y de pronto han tenido solo 1 o 2 hijos, y que todavía se quejan porque dice: ya estoy embarazada otra vez, y entonces ¿qué hago? ¿Lo tengo o no lo tengo? Y sienten decepción porque están así. Pregúntele a una mujer o a 2 esposos, pregúntele lo que sufren al no poder tener un hijo. Y de hecho ahorita les comento, recientemente estoy viendo una noticia de estadística que me da muchas luces para poder dirigir también a hermanos que no pueden tener hijos. Resulta que la esterilidad masculina está siendo cada vez más abrumadora. Mucho varón no puede engendrar. No es el tema ahora, pero dicho sea de paso, ¿verdad? Pregúntele, si ustedes están casados, los que están observando, pregúntele cuánto sufre un varón, una mujer que están casados, son esposos, no son parejas, sino esposos. Pregúntele cuánto sufren porque no pueden tener un niño. Por consiguiente, cuando se tienen los niños, entonces, si se tienen y se desarrolla la vida, porque estamos hechos fecundos, así estamos hechos, se están negando a ser feliz, simple y sencillamente por tener miedo. José dice: deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que sea, aunque no logre entenderlo, ¿no? Por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume responsabilidad y se reconcilia con su propia historia, es decir, ama aquello también, a pesar de que no lo entiende. Hay que amar la historia, hay que amar la propia vida, aunque hay veces hay cosas que no logramos entender. Dice el Papa: si no nos reconciliamos con nuestra historia, y esto es verdad, ojo, esto también lo dicen los psicólogos, no lo dice el Papa también solo, lo dicen los psicólogos, yo lo he escuchado. Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia,
ni siquiera podemos dar el paso siguiente. Por eso es que le sacaba yo ese pasaje del Génesis donde se convierte la esposa de Lot en una estatua de sal. No podemos, porque uno se paraliza si uno tiene miedo, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Por eso es necesario, como decía en otra parte aquí el Papa Francisco, no hay que temer dejarle a Dios el timón de nuestra vida. No hay que temer eso. Es que el gran problema de nosotros es que pensamos que porque la ciencia está avanzada, y no es que esté mal confiar un poco en la ciencia, pero pensamos porque la ciencia está avanzada, porque nos dan estos datos, y no, aquí hay un problema que yo tengo, ¿verdad? No es que a veces algunos me han captado mal, porque me lo han dicho, y piensan que yo estoy como en contra del estudio. No es que el estudio o la ciencia sea mala, sino el problema es los que ejercen la ciencia y los que ejercen, digamos, las distintas funciones de la ciencia, ¿verdad? Que a veces se aprovechan de su ciencia para hacer daño. Pero bueno, lo que vamos con esto es de que como tenemos ciencia y tenemos razonamientos, entonces uno cree tener la verdad, y el problema está en que después, cuando la vida ya ha pasado, entonces se dan cuenta de la tontada que cometieron y que era mejor hacerle caso al Señor, porque Él sí sabe. Él sí sabe. Continúo leyendo. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica. Oiga eso, voy a hacer el comentario que siempre hago cuando salen este tipo de temas, porque mucha gente ataca al sacerdote o a la iglesia diciendo que el sacerdote o la iglesia predica así para mantener a la masa sumisa, y eso es falso, completamente falso. No es así. Porque si hablamos, por ejemplo, de la salud, hoy que está tan en boga la cuestión de la salud, entonces uno se enferma, uno le hace caso al doctor, y eso no significa que si uno le hace caso al doctor que me está diciendo lo que tengo que tomar, cómo tengo que comer, una dieta estricta que hay que llevar a cabo en cierto tiempo, eso no significa que el doctor me esté quitando mi libertad. No, lo digo así entre paréntesis, ¿verdad? La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Una vía que acoge esa historia, a pesar de que no se entienda, como ya lo indicamos. Solo a partir de esta acogida, es decir, asumir aquello que se nos da, solo a partir de esa acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Fíjense que yo así lo he vivido en mi propia vocación. Yo lo he dicho muchas veces, no me da miedo decirlo. Yo no quería ser sacerdote, yo quería casarme, había con quién. Me daba miedo, me paralicé. Les doy mi propio testimonio para indicar de que no estoy hablando puramente teorías, sino porque también es vivencial de parte mía. En el hecho de que yo me paralicé porque tenía miedo, yo decía, yo quería casarme, ¿tenía con quién? Yo quería casarme, pero dije yo, experimenté el llamado del Señor por dentro, un llamado muy fuerte, muy claro. Yo dije, no quería. Me paralicé, porque tenía miedo de entregarme. Pero en la medida en el que cuando ya tomé la decisión y me dejé de mis cosas, de mis razonamientos y de mi propia convicción, de lo que yo quería, miren, y esto lo digo porque ahorita aparecen muchos mensajes en el Facebook y ahí los he visto, ¿verdad? Y tristemente, lamentablemente, personas que supuestamente dicen que creen, pero ahí aparece mensajes, ¿verdad? Toman una foto en cierto lugar y dice, confía en ti mismo, cree en ti mismo y podrás salir adelante. Eso es falso. Eso se llama New Age. New Age es la nueva era, que lo introduce a uno en uno mismo y a la hora de la verdad uno da el ranazo. Entonces, en la medida en que yo asumí mi vocación a la que Cristo me llamó, no la que yo quería, sino la que Él me introdujo, en ese sentido, cuando yo empecé mi seminario no tenía yo, como digo, el conocimiento del alcance de mi decisión, hasta dónde iba a llegar. Hoy tengo más o menos una expectativa, aunque no completamente todo, pero les digo desde mi propio testimonio que he sido muy feliz, porque yo no me dejé llevar por mis razonamientos, ni me dejé llevar por mi propio instinto, ni me dejé llevar por mis sentimientos, ni por lo que yo quería, sino por lo que Cristo quiso para mí.
Y en ese sentido mi vida se está desarrollando. Primero Dios, mis últimos suspiros sean en mi ministerio. Y entonces pienso de que si me dejo guiar por el Señor, voy a ser completamente feliz, ¿verdad? Porque como dice el Papa, solo a partir de la acogida, aunque hay cosas que no se entiendan, de esta reconciliación podemos también intuir una historia más grande, más significativa y más profunda. Y la vida es bella, hay que arriesgarse. Acuérdese aquella expresión de término económico: el que no arriesga no gana, dice un término económico. Yo lo aplico en este sentido para la vida. No quiere arriesgarse usted a casarse de verdad, usted varón, no quiere arriesgarse a casarse con una mujer, va a perder. Usted mujer no quiere arriesgarse a casarse con un hombre y que se van solo así, va a perder, le garantizo. Y ustedes matrimonios, si no se arriesgan a tener hijos, van a perder. Yo se lo garantizo. No lo dice el Papa, pero también la vida misma lo dice. La vida misma lo dice. Entonces, en la medida en que uno acoge esa historia, la vocación que Dios nos dio, uno se introduce en ello. Claro que hay sufrimiento y claro que cuesta. No estamos diciendo que sea fácil, ¿verdad? Pero lo que he hecho decir que no sea fácil no significa que no hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que uno se introduce en esa vocación, así cueste, uno es más pleno. En serio, de verdad, se lo digo, es más pleno. Continúo, dice: parece hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Porque hay cosas que nos parecen malos. Pero ahorita vamos a ver lo que dice al siguiente párrafo. Dice: José no es un hombre que se resigna pasivamente. A mí no me gusta, a mí me choca de verdad. Me choca a veces en los anuncios de radio o hoy en los mensajes de Facebook cuando muere una persona, ¿no? Entonces, la mayoría de gente dice resignación a la familia tal. El cristiano no se resigna. El cristiano no tiene resignación pasiva. José no es un hombre que se resigna pasivamente. Oiga, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. La acogida no es una pasividad. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio, hacer lugar incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Porque como digo así, digamos, por eso es que digo yo cuento esa historia, que es común, ¿verdad? Es común, no estoy revelando aquí cosas que son muy privadas, es común, de que mucha mujer siente decepción de su marido, mucha decepción, ¿verdad? Hay cosas que no logra entender, pero hay que continuar con el matrimonio, porque es que en ese sentido es que se va a desarrollar la vida, ¿verdad? Y cosas que uno lo lee como malas, en realidad son buenas. En realidad son buenas. Este padre que yo sigo mucho y que se lo menciono mucho, entonces dice, él es colombiano, entonces dice: maluco también es bueno. Traducido a nuestro idioma chapín significa: lo malo también es bueno. ¿Cómo así? Bueno, es que lo que uno lee como malo en realidad no es malo. Si uno lo integra desde la fe en la propia existencia de uno, entonces se va a dar cuenta que eso malo en realidad sirvió para bien. Perdone que los explico con mi propia existencia, porque es mi existencia y es vivencia, y por eso se lo digo, no para ponerme de ejemplo, sino para explicarle eso que dice, y eso lo dice la Sagrada Escritura, va a aparecer también aquí más adelante. Vea, por ejemplo, en el caso mío no tuve a mi papá, porque mi papá murió cuando yo estaba muy niño, y uno puede decir de que el hecho de que papá muriera es malo, o el hecho de que uno, por ejemplo, viviera pobre en la niñez, uno no tuvo nada, uno puede creer que eso es malo. Yo no tuve, entonces uno maldice esa época. Pero si nos damos cuenta en el sentido de que no tuve, en el caso mío, papá, eso me permitió ponerme a trabajar y entonces poder valorar el trabajo y entonces poder tener lo que no tuve, pero gracias a la que no tuve, ahora lo tengo. Y uno sabe valorar las cosas. Se lo explico con un equipo de sonido que yo tengo, que yo me lo compré
porque yo tenía mi trabajo en mi vida parroquial, tenía yo mi coro. Y entonces tenía un grupo de coros más bien. Y entonces yo decía, voy a comprar mi equipo. Y compré ese equipo, me costó alrededor de un año de trabajo, un equipo de sonido que compré para poder cantar mejor, ¿verdad? Y que se escuchara en la asamblea, en el templo parroquial de donde yo vengo, ¿no? Me compré ese equipo, me costó un año de trabajo, no le digo cuánto. Y ese equipo me acompaña ahorita hace más o menos 25 años. Entre 20 y 25 años me acompaña, todavía lo tengo. Y lo compré usado. ¿Por qué? Porque ese equipo todavía ya duró. Porque yo sé que es con mi esfuerzo, porque no me lo dio mi papá, sino que yo aprendí a trabajar y compré eso con el sudor de mi frente. Y entonces lo valoro y hoy lo tengo ahí. Vea, es como le digo, no para ponerme de ejemplo, sino para ver lo bueno que se puede sacar de lo malo. Para el cristiano nada es malo. Si le hablo desde otro aspecto de mi existencia, por ejemplo, en la alimentación, pues como mi papá falleció, mi mamá luchaba por darnos de comer, y entonces comimos comidas muy sencillas, cosa que ahora los jóvenes parece que lo desprecian, ¿no? Pero si supieran lo valioso que es, no lo despreciarían. Como mi mamá no tenía sus recursos suficientes, entonces, y lo digo porque ahorita ya está fallecida, ya está con Cristo, entonces ella con su esfuerzo que hacía apenas podía sacar para tener hierbitas, para tener chimol de tomate, chimol de chile y tortillas, suficiente. Pero como crecimos con hierbas, los médicos recomiendan comer hierbas, como crecimos con hierbas, adivinen, me permite ahora tener una salud mejor, me permite tener un sistema óseo bueno y casi no me enfermo en realidad. Por supuesto que no significa que no me voy a enfermar un día, porque el cuerpo es material y un día se tiene que enfermar, ¿verdad? Pero he vivido muy saludablemente, bendito Dios, porque mi mamá me levantó con comidas muy sencillas. Entonces se da cuenta usted la gente que come en ciudades, comidas rápidas, todo tipo de todo tipo, que son ricas, no lo vamos a negar, son ricas, pero no alimentan. Dígame cuántas enfermedades tiene un hombre de ciudad por comer todo ese tipo de comidas, ¿verdad? Por ponerle dos ejemplos. A lo que vamos con esto es, como dice Job, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. En el sentido de que la vida aquí está, tiene cosas buenas y cosas malas, entre comillas. Si uno no lo acoge, uno pierde mucho. Continúo leyendo. Dice José, no es un... Bueno, ya esto ya lo leí. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Hay cosas, como digo, que no logramos entender. Sin embargo, hay que asumir esa realidad, porque la vida ahí está. Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas. Parece repetirnos también a nosotros, no tengan miedo. Yo constantemente se lo digo a los esposos, no tengan miedo de tener hijos. Le digo también a los muchachos, no tengan miedo de pedir la mano de su novia para casarse con toda la de la ley, no tengan miedo. Y le digo también a las muchachas, no tengan miedo de irse con un hombre casaditas, no tengan miedo, porque el miedo es lo que hace que después fracasen, el miedo. Entonces dice el Papa Francisco, parece repetirnos también a nosotros, no tengan miedo. Y también lo digo también por si acaso, a los que sienten el llamado a la vocación sacerdotal o a la vida religiosa, no tengan miedo. Como dice el Papa Juan Pablo II, Dios no quita nada, sino lo ha dado todo. No recuerdo si es del Papa Juan Pablo o del Papa Benedicto, pero bueno, uno de ellos. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio, sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza. Tenemos que hacer espacio a lo que no hemos elegido, pero ahí está. Voy a mencionar algo que digamos que también me cuestiona mucho y que es una frase que aparece mucho en nuestras realidades. Voy a leer el texto una vez más y luego les digo de qué dice.
tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que hemos acogido y está ahí. Fíjese que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro vocabulario, y eso parece que es muy repetitivo, hay que ser positivos, hay que ser positivos, hay que ser positivos. Me perdona lo que voy a decir, de repente le voy a reventar una neurona en su cabeza, pero el cristiano no es positivo, no es positivista. ¿Por qué? Esa frase que tanto tenemos en la cabeza y que lo dicen sacerdotes, y lo dicen catequistas, y lo dicen jóvenes, no, seamos positivos, seamos positivos. El cristiano no tiene que ser positivo. Se lo explico con lo siguiente. El positivo, el que es positivista, en realidad solo quiere ver lo bueno. Y lo malo que acontece en nuestra vida, entre comillas, como ya explicamos lo malo, y lo malo que acontece en nuestra vida, las decepciones que a veces tenemos, las cosas que no queremos, uno las quiere como obviar. Uno quiere hacer como que eso no existió. Uno quiere hacer como que no existe. A lo mejor lo dejo de lado. Por ejemplo, la muerte de algún familiar que tanto uno ha querido. En el momento en el que uno está en el sepelio o en la velación, uno quiere como convencerse de que es un sueño. Y no, es que esto no puede ser, y uno no lo acepta. Eso es ser positivo, es decir, uno quiere como obviar lo malo. El cristiano no es positivo, no es positivista. El cristiano es esperanzador. ¿Por qué? Porque la esperanza no obvia lo que nosotros catalogamos como malo, sino le ve a la cara la vida como es, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus cosas positivas, con sus cosas negativas. El cristiano ve a la cara eso y tiene valor y coraje de asumirlo como es la vida, como es, como dice aquí, ¿verdad? Dice, tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción a lo que no hemos elegido, pero está allí. Uno tiene que ser esperanzador, no positivo. Esperanzador para acoger la vida como está. En otras palabras, es ser realista, porque la vida tiene cosas, y si uno no lo asume la vida como es, miren, ahí es donde, aquí hay una de las respuestas, por supuesto que no es la única, una de las respuestas de por qué la gente se suicida y se mata hoy, porque es positivista, quiere que la vida sea como Alicia y el País de las Maravillas, y eso es falso. El mundo es como es y está ahí. La realidad es la realidad y por mucho que uno quiera obviarla, la realidad es la realidad. Continúo, dice, acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede avanzar de nuevo, milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla. Oiga eso, si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Voy a decir algo que de pronto usted lo pensaba al revés. En estos días tuve yo que escuchar a una amiga muy querida para mí sentir dolor porque alguien se había suicidado. Y me comentaba lo siguiente: padre, me decía, ¿qué valor tiene para tomarse una pastilla de maíz y matarse? Y entonces yo le decía, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Le decía yo, miren, no es valor, es que eso es cobardía. ¿Por qué? Porque es que se requiere de valor para enfrentar la vida como es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, con sus triunfos y con sus fracasos. Quiere valor. El cobarde es el que quiere huir. La persona que se suicida es un cobarde, se quiere matar, quiere huir. Por eso es que dice aquí, si encontramos la valentía, oiga, si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio, entonces milagrosamente puede comenzar de nuevo. Eso uno lo ve, es la explicación de lo que dice Jesucristo, ¿verdad?
si el grano sembrado en la tierra, la semilla sembrada en la tierra, no muere, no produce fruto. Cuando uno asume la vida como es, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, como ya lo he repetido, vuelve, dice aquí el Papa Francisco, a empezar, así como José volvió a empezar en ese entonces. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado, porque a veces así parece, ¿no? Así como le digo, una mujer que elige un hombre que elige una mujer, y a veces parece que es equivocado. Oiga lo que dice acá. Dice, y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado, y si algunas cuestiones son irreversibles, Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Tomado de unas palabras de San Juan, primera carta de San Juan 3:20. Pero hay que asumir la vida tal como es, en realidad, tal como es. La vida es una aventura maravillosa que hay que vivirla y hay que atreverse. Pero porque no nos atrevemos ahí donde como ya lo he dicho, ahí donde nosotros nos privamos de tanta felicidad y de tanta alegría que hay, si uno asume la vida como es, como lo hizo José. Yo pienso que José, por supuesto que sufrió bastante con todo lo que le pasó, por las persecuciones que sufrió el niño Jesús, pero yo le garantizo de que José es completamente, como dicho en palabras del Evangelio, dichoso, bienaventurado. Podríamos decir con palabras nuestras, José fue feliz, porque asumió, a pesar de que no entendió, se entregó a esa vida, asumió todo, con todas sus consecuencias. Y por eso hoy le llamamos el gran patriarca San José. Ve hasta dónde está ahora. Continúo leyendo, dice, el realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. Lo que ya le dije, el cristiano no es positivo, el cristiano es esperanzador, es realista. No obvia, no quita lo que nos parece malo, ¿verdad? Y miren, y eso que nosotros hacemos, eso se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, la muchacha que no se acepta su rostro porque tiene ahí pues un lunar, ¿no? Porque le salió una espinilla, le salió pues no sé qué, un barrito ahí, no lo acepta. En ese sentido sufre más. Ese sufrimiento es inventado. El cristiano es realista, es esperanzador, no positivo. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más, como dice en un libro de filosofía, ¿verdad? De esto del existencialismo, ¿verdad? Después de la guerra, los países se levantan, dice un filósofo, por el principio esperanza. No recuerdo qué filósofo es el que dice eso. Y las ciudades se levantan de entre las cenizas nuevamente y vuelven otra vez a hacer construir ciudades a pesar de que eran arrasadas por las guerras, la Segunda Guerra Mundial. La humanidad se vuelve a levantar del polvo, se vuelve a levantar de las cenizas por algo que se llama el principio esperanza, no positivo, sino el principio esperanza. La realidad en su misteriosa irreductibilidad, voy a repetir esa palabra que no me salió bien, la realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sus sombras. La realidad no cambia porque usted se pelee con la realidad. No cambia. Por más que hagamos berrinches, no cambia. Por eso es necesario introducirnos en esa vida, tal como es. Esto hace que el apóstol Pablo afirme, sabemos que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, lo que ya le había dicho, ¿no? Romanos 8:28. San Agustín añade, aún lo que llamamos mal, es decir, aún lo que llamamos mal es bueno. Aquí lo dice en latín, dice, etiam illud quod malum dicitur. Aún lo que llamamos malo se puede convertir en bueno. Oiga lo que dice San Pablo. Incluso de la mismísima muerte se puede sacar algo bueno. San Pablo lo dice de esa manera. Para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Una ganancia. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer, la fe va, que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. No, ahí viene la decepción de mucha gente.
Entonces dice, le repito una vez más, entonces lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles. Uno a veces cree que Dios es una especie de consejero para que no nos pase nada, para solucionar problemas. No es así. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y nosotros, hermanos, somos expertos en buscar atajos, expertos en buscar atajos. Por ejemplo, quieres ser feliz de la nada, de la noche a la mañana, y por eso me voy con un hombre solo así. Después, ¡puf!, ranazo. Eso es un atajo que muchas muchachas cometen, también el varón. Es mejor hacer las cosas como dice este padre que sigo. Por supuesto, sigo en el sentido de redes sociales, ¿no? Dice este padre, si el mundo te dice, esto es lo fácil, tú haz las cosas por el lado difícil, pero no, nosotros, eso no nos entra en la cabeza. No nos entra en la cabeza, ¿verdad? Porque cuando uno toma atajos es ahí donde da uno el ranazo, es ahí donde uno sufre decepciones. No hay que hacer las cosas por el atajo, así como les digo. Y pongo mucho el ejemplo de familia porque me duele mucho lo que pasa con la familia. Entonces, este varón tiene que atreverse a hacer las cosas por el lado correcto, ¿verdad? Tener un noviazgo de tantos años, pedir con toda la de la ley a la muchacha, a sus papás, y toda la tradición que usted ya sabe. Es difícil, sí cuesta, y gasta uno mucho dinero, pero es mejor eso, que después solo así se van. Después resulta que se decepcionan, y cada quien a su casa otra vez, y en eso se va pasando el tiempo, y la vida termina frustrada. Lo mismo también la muchacha cuando se deja ir solo así, ¿verdad? Porque no quiso asumir por esposo a un hombre. Tiene un hombre, pero no tiene esposo. Y se pierden de mucha felicidad, se ahorrarían tantas tragedias si uno hace las cosas desde la fe y por el lado difícil, como lo hizo Cristo. Y lo hizo el mismísimo Dios. Porque Dios bien hubiera dicho, Dios Padre bien hubiera dicho, pues elimino al demonio y le perdono al hombre, ya está, y lo renuevo otra vez y ya está. No, Él quiso hacer la cosa por el lado difícil. Se vino a la tierra y asumió nuestra carne y hasta fue matado. Él hizo la cosa por el lado difícil, pero no, uno es terco. Por ejemplo, ahorita en las famosas cesáreas, convencen a la mujer de que si va a tener el parto normal, entonces va a sufrir menos, y después resulta que sufre más. La cesárea es una metodología para que no nazcan niños. Y la mujer cae porque dice, no quiero sufrir, entonces mejor una cesárea. Que quiere el atajo de no sufrir el dolor de un parto natural. Pero el parto natural es más saludable, dolerá en el momento, pero después pronto se puede levantar. En cambio, la cesárea después tiene que guardar mucho tiempo de reposo y a veces sufren más, incluso a veces mueren. Son atajos. Ya sé que por decir esto, alguno se va a quejar. De pronto se va a cortar el video y se lo va a mandar a alguno para que me reproche. Son atajos. Repito una vez más, entonces lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Dios me puso esto y yo lo tengo que llevar a cabo. Eso es primera persona. Continúo leyendo. La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia especialmente los más débiles, porque Dios elige lo débil. Es padre de los huérfanos. Esta es la conclusión de esta parte. Entonces, como ven, hermanos, la vida de José es maravillosa. Nos enseña a nosotros a vivir bien, a asumir nuestra historia, a asumir nuestra realidad, cualquiera que sea la línea de nuestra vida. En el caso mío, sacerdote, padre espiritual,
Y en el caso de usted como casado, ¿verdad? O como trabajador en la sociedad, hay que asumir las cosas como son. Y entonces uno puede ser muy feliz, uno puede ser dichoso como lo es José. Entonces esto es lo que hemos tratado de explicar hoy, o más bien pues parafrasear y explicar un poquito con nuestras palabras lo que significa y lo que el Papa dice, padre en la acogida, ¿verdad? Para que pues nosotros también copiemos. De hecho hoy en el mundo en el que estamos es muy, muy elocuente la figura de José, ¿verdad? Porque como digo, muchas frustraciones de la existencia pasa porque la gente no quiere asumir, especialmente en el varón, no quiere asumir su paternidad. Y ya lo he dicho, el hecho de que un hombre tenga hijos no significa que sea papá, pero mucho hombre no quiere asumir su paternidad, mucha mujer no quiere asumir su maternidad, mucha familia no quieren ser padres, no quieren asumir ser esposo o ser esposa, no quieren asumir. Y en ese sentido es que la vida se frustra, buscan atajos y ahí es donde nos decepcionamos, ¿verdad? Entonces tenemos que asumir la responsabilidad desde nuestra existencia, por supuesto, desde la vocación a la que Dios nos llamó. Es entonces cuando nuestra vida va a explayarse, se va a desarrollar, por supuesto, porque Dios es el que va a dirigir. Y termino con las palabras que dice el Papa Francisco mismo: no tengamos miedo en permitirle a Dios tomar el timón de nuestra vida, que Él la dirija, ¿verdad? Por supuesto que tenemos nosotros cabeza suficiente para tener un poquito de razonamiento, pero como decía aquí el Papa Francisco, hay cosas que no logramos entender, sin embargo hay que asumir la vida porque esa es la vida. Espero que esos temas, toqué algunos temas bastante fuertes, espero que les pueda ayudar, ¿verdad? Esto lo estoy parafraseando lo que el Papa Francisco dice, algunos temas no son muy aceptados, pero como ya dije, esa es la vida y que nos pueda ayudar a nosotros también en el desarrollo de nuestra propia vocación, cualquiera que a la que Dios nos llame, asumirlo con valentía. Terminamos entonces esta transmisión. No se olvide, por favor, gracias por los likes que le dan ahí en la transmisión live, ¿verdad? Y que lo pueda compartir, por supuesto, ¿verdad? No lo obligo, pero es decisión suya, pero se lo invito también para que se pueda suscribir y pueda ahí en mi canal de YouTube, ¿verdad? Como P. Juan Guerra, ahí estamos. Y entonces para que pues podamos crecer y evangelizar en estos medios digitales ahora tan en boga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.